y hoy vamos a ver Romanos 1:18 al 2:16, Romanos 1 del 18 al 32. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y, en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes, fanfarrones, adiosueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Básicamente, el mensaje completo, vamos a ver algunos detalles, no nos vamos a ir tan despacio en un análisis verso a verso, porque de manera muy general el análisis es cómo Dios se manifestó al hombre y cómo el hombre respondió con pecado, con rebeldía, y cómo Dios vuelve a responder dándole cierta libertad. Vamos a dejar el capítulo 2 para irlo analizando paso a paso. De manera general, digamos, quiero dividir el tema de esta noche en 3 puntos principales. El primer punto es cómo Dios se revela al hombre, Dios se da a conocer al hombre. El segundo punto es cómo responde el hombre ante la revelación de Dios. Y como tercer punto, vamos a ver luego cómo responde Dios a la respuesta del hombre a su revelación. Lo primero que vemos en el capítulo 1, verso 19 y 20, que es quizá la parte medular, Pablo acaba de decir en el verso 16 y 17 que él no se avergüenza del evangelio. En el verso 15 él dijo que él está dispuesto, él está presto, quiere anunciar el evangelio. Y luego viene y dice que la ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres. De manera, en un buen español, Pablo estaría diciendo, lo primero que tengo que decirles es que Dios está muy enojado. Y la razón por la que Dios está muy enojado es porque Él se ha dado a conocer al hombre, pero el hombre no ha respondido adecuadamente a esa revelación de Dios. Quiero ver 2 maneras en las que Dios se ha dado a conocer al hombre. La primera está en Romanos 1, 19 y 20. Entonces dice, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto,
Pues Dios se manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Algo interesante es que lo que Pablo está afirmando es que Dios se ha dado a conocer a todos los seres humanos de todas las edades de todo el planeta. O sea, no solo conocen a Dios aquellos que han tenido acceso al cristianismo, aquellos que han tenido acceso a la ley de Moisés, o aquellos que han tenido acceso a la revelación especial de Dios. La revelación especial de Dios es la Biblia, pero hay una revelación general, hay una revelación natural de Dios a través de su creación. Lo que Pablo está diciendo es lo que dice David en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada persona que solamente sale en una noche y ve las estrellas y ve el sol y ve la luna, debería de llegar a la conclusión de que hay un Dios. Cada persona que ve la complejidad de la naturaleza, de las plantas, de las flores, de los animales, la conclusión lógica de eso es que hay un diseñador, hay un artista, hay un creador detrás. Pablo está diciendo claramente en el verso 20 que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su eterno poder se refiere a su capacidad para crear, para diseñar, para hacer que las cosas funcionen de manera perfecta. Y mientras más ciencia conocemos, más fácil debería ser llegar a la conclusión de que Dios es real, de que Dios existe, de que hay un Dios detrás de todo. Mientras salimos de la Tierra y vemos que si la Tierra se moviera a unos grados de su eje no habría vida, que si habría más agua o menos agua no habría vida, que si estuviéramos más cerca o más lejos del Sol no habría vida, que si un montón de cosas no se hubieran dado como se dieron, no existiríamos y el mundo no estaría en equilibrio. Eso son evidencias de la realidad de Dios. Todo ser humano nace sabiendo que Dios existe. Todo niño en lo que va creciendo sabe en su interior, en su alma, en su conciencia que hay algo más que él mismo, que hay algo que lo supera, que hay algo que lo sobrepasa. Dios se ha dado a conocer a través de las cosas visibles desde la creación del mundo. Entonces, nadie tiene excusa para no buscar a Dios. Y esta es la explicación por qué toda la historia de la humanidad ha estado llena de religiones. Toda la historia de la humanidad ha estado llena de dioses. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Ahí lo vamos a ver. Que el Dios verdadero es un Dios invisible y el Dios verdadero no comparte su gloria con su creación, sino está por encima, está fuera de su creación. Y este Dios verdadero ha prometido que quienes lo busquen de todo corazón lo van a encontrar de una o de otra manera. Entonces nadie tiene excusa, por supuesto. Eso no niega que el juicio va a ser diferente respecto a la luz que cada uno tenga. O sea, ante el día del juicio Dios no le va a exigir lo mismo a un maya, a una azteca, que a alguien que creció conociendo la Biblia. Obviamente se espera más del que recibió más, se espera más del que tuvo más luz. Entonces va a ser más tolerable, dijo Cristo, el castigo para Sodoma y Gomorra, que no tenían la Biblia, que no tenían mucho acceso y que no vieron a Cristo caminar entre ellos, que aquellas ciudades que vieron a Cristo caminar entre ellos y no se rindieron y no lo reconocieron. Dios estaba entre ellos y no lo reconocieron. Entonces, a más exigencia para aquellos que hemos tenido más luz, porque al que más se le da, más se le demanda. Pero dada la revelación de Dios en la creación, nadie va a tener excusa de decir, yo no sabía que había un Dios, yo no sabía que había que adorar, porque el ser humano es adorador por naturaleza y siempre está inclinado a adorar. Toda la historia de la humanidad se ha adorado al sol, se ha adorado el fuego, se ha adorado la lluvia, y hoy lo común es adorar el dinero, adorar la fama, adorar la aceptación de las personas, pero somos por naturaleza adoradores. Y esa es la primera verdad que debe de quedar establecida para entender el Evangelio. Pero no solamente Dios
se ha revelado por medio de la creación. También hay otra revelación de Dios que está conectada, pero de alguna manera es diferente. Vayamos a Romanos 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Luego, sáltese al capítulo 2, versos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La segunda manera a través de la cual Dios se ha dado a conocer es a través de la conciencia. Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene una conciencia que le dicta que no es correcto matar a otro ser humano. Todo ser humano sobre la faz de la tierra tiene una conciencia que le dicta que no es correcto apropiarse de algo que a alguien más le costó con esfuerzo de su trabajo, de su arte, de su, qué sé yo, de cómo le haya costado. O sea, hay una conciencia, claro. El pecado nos lleva a violar esa conciencia, pero el verso 32 de Romanos 1 dice, toda la gente ha entendido el juicio de Dios. Toda la gente tiene instalado un programa que le hace saber que va a rendir cuentas, que le hace saber que hay alguien observando, que le hace saber que de alguna manera las acciones pueden tener consecuencias. Sin embargo, dice Pablo, ellos entienden en su interior que los que practican estos pecados son dignos de muerte. Pero aún entendiendo eso, los practican. Y no solamente los practican, hablando de las injusticias, hablando de todos los pecados, sino que también se complacen con los que los practican. Entonces, Pablo nos está mostrando ese cuadro terrible de cómo el ser humano, a pesar de su conciencia, termina complaciéndose en hacer lo malo o en ver a otros cómo hacen lo malo. No podemos olvidar de alguna manera el contexto en que Pablo vivía, y esta carta está muy escrita cerca del año 60, y tenemos que del 64 al 67, pero desde antes habían emperadores romanos que mataban gente en el circo romano a través de gladiadores, fieras y todo, y se complacía el mismo emperador y la gente de Roma de ver cómo algo inhumano estaba sucediendo ante sus ojos. Entonces, era el colmo de la barbaridad, y de alguna manera ellos sabían que esas cosas son dignas de muerte, pero aún así se complacían en hacerlas o en contemplarlas, viendo que otros las hacían, ¿verdad? Y luego dice en el verso 14, que ya está hablando, en el capítulo 2 pasa a hablar de los judíos y dice, señores, los judíos tienen la ley, pero ¿de qué les sirve a los judíos tener la ley si no la pueden cumplir? Por otro lado, hay gentiles que no tienen la ley, que no tienen la ley de Moisés, que no tienen los escritos de Moisés, pero hacen por naturaleza lo que la ley dice. No matan, no roban, no honran a su padre y a su madre. ¿Por qué? Porque dan evidencia de que la ley también está escrita en sus corazones y tienen una conciencia de Dios y de las cosas buenas y malas que les acusa o les defiende en sus razonamientos. Pablo nos está dejando bien claro cómo Dios se ha dado a conocer a toda la humanidad de todos los tiempos, de toda la historia, por medio de dos elementos: la naturaleza que nos rodea y el complejo funcionamiento de ella, y también la conciencia. También la conciencia que se va desarrollando principalmente en el niño, en una edad donde logra discernir entre lo bueno y lo malo, que puede estar normalmente entre los 7 y 10 años, ¿verdad? No, esta es la primera cosa que debe de quedar establecida. Luego Pablo, desde él inicia respondiendo cómo ha respondido el hombre a esta revelación de Dios. Y voy a, obviamente, resumir en que básicamente Pablo nos explica que el hombre ha ignorado
la manifestación de Dios. Veamos algunos pasajes, no sé si Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Entonces, ¿cómo respondió el hombre a la revelación de Dios? La revelación de Dios a través de la naturaleza y a través de la conciencia le decía, la verdad es que tú debes adorar a Dios. La verdad es que hay algo más grande de ti a quien debes de buscar. La verdad es que no puedes matar. La verdad es que no puedes robar. La verdad es que debes de respetar a los demás. Sin embargo, los hombres, a pesar de conocer, de tener un conocimiento intrínseco de la verdad, le dieron lugar a la impiedad y a la injusticia y detienen, restringen la verdad. Es algo interesante porque la Biblia presenta al ser humano caído como esclavo del enemigo, como esclavo del mundo, como esclavo del pecado, pero al mismo tiempo lo presenta como responsable de detener la verdad, como responsable de su impiedad y de su injusticia. El hombre podría ser justo, pero decide responder a Dios con injusticia y con impiedad. Decide tratar de acallar su conciencia. Decide tratar de justificarse. Decide tratar de hacerse víctima. Vayamos al verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, la primera respuesta del hombre a Dios es detener la verdad. La segunda respuesta es que deciden no glorificarle ni darle gracias. Dios se revela a través de la creación, Dios los llena, les da frutos, les da alimentos, les da casa, les da la tierra, pero ¿qué hace el hombre? Asumir que la tierra es de él, apropiarse de la propiedad privada, apropiarse de la tierra, apropiarse de los árboles. Entonces no le glorifican ni le dan gracias. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que le demos gracias, que le glorifiquemos, que reconozcamos que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros no creamos la tierra para nosotros mismos, que nosotros no creamos los conocimientos que nos ayudan a sobrevivir. O sea, Dios esperaba siempre del hombre que el hombre le glorificara y le diera gracias. Era lo mínimo, ¿verdad? Pero ni siquiera eso, de manera general, el hombre lo hizo. Verso 22. Estás muteado. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, en lugar de decirle Dios enséñame, en lugar de decirle Dios háblame, se creyeron sabios, se envanecieron en sus razonamientos y entonces, en lugar de recibir la revelación de Dios, terminaron siendo necios al decir no hay Dios. Y esto es algo bien interesante, hermanos, porque esto se puede aplicar entre los ateos, ¿verdad? Que se creen y se llegan a ser sabios, a no necesitar de Dios, pero están cayendo en necedad. Pero no solamente eso. A veces como cristianos pretendemos saber más de la Biblia, a veces pretendemos tener una super revelación o accesar a grandes profundidades y terminamos queriendo ser sabios haciéndonos necios. O sea, esto es algo que le ocurre a todo el ser humano y es parte de la respuesta de nuestra humanidad caída, que son cosas que encienden la ira de Dios, que enojan a Dios. Verso 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces, ¿qué hace el hombre? Dice, encuentra en él mismo la necesidad de adorar algo, la necesidad de buscar algo. Pero en lugar de glorificar al Dios real y verdadero, deciden glorificar lo que a ellos se les antoje. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, habiendo visto el poder de Dios a través de las 10 plagas y a través de abrir el mar, ¿por qué deciden hacer un becerro de oro? ¿Sabe por qué? Porque es más fácil tener un Dios creado que tú puedes manejar y que tú decides cuándo adorar y cuándo hacerle fiesta, que tener un Dios verdadero que Él toma las decisiones de cómo adorarle, de cuándo adorarle y de por qué adorarle. Entonces, la respuesta del hombre a Dios es,
Señor, tú eres el creador, pero mejor vamos a adorar tu creación, porque adorarte a ti significaría someternos a ti y preferimos adorar cosas que nosotros podemos gobernar. Y hoy por hoy los ídolos más comunes de la sociedad en la que vivimos es que vemos gente que lo que adora es el poder, el dinero, vemos gente que lo que adora es la comodidad y entra dentro de la comodidad los conceptos de placer, libertad, ahí entran vicios, ahí entra adicción al sexo, a los viajes, al placer en sí mismo. Vemos gente adorando en otras naciones, principalmente adorando el control, queriendo tener organizada, superorganizada su agenda, su tiempo. Vemos gente adorando la aceptación de las personas, queriendo quedar bien con todas, queriendo ser aceptado en todas, queriendo ser reconocido por todas. Y vemos cómo el hombre está lleno de idolatría, pero preferimos adorar lo criado. Preferimos adorar las bendiciones que al dador de ellas. Y esa es la respuesta, y hermanos, esto obviamente es la humanidad, pero nosotros estamos incluidos ahí, y nosotros debemos hacer ese análisis introspectivo para ver cuánta idolatría puede haber en nuestro corazón. Y no estoy diciendo que todas las cosas que amamos son idolatría, ¿verdad? O sea, claro que hay gente que hace de sus hijos un ídolo, pero la mayoría de padres pues tienen un amor correcto por sus hijos o por su profesión o muchas cosas, pero sí hay cosas que pueden en algún momento anteponerse al Dios verdadero. Y de manera general en la historia, naciones, las tribus, las culturas han preferido adorar lo creador. Han preferido adorar las serpientes voladoras, han preferido adorar el quetzal, han preferido adorar los anfibios, han preferido adorar el cuerpo humano mismo, han preferido adorar al sol, han preferido adorar la luna. ¿Por qué? Por lo que les digo, porque cuando tú decides hacer un Dios fuera de Dios, tú lo puedes dominar, tú lo puedes manejar. Entonces inventamos los dioses griegos que son peor que los hombres, y que nosotros los alimentamos con nuestra oración y adoración, hablando del mundo romano, ¿verdad? Y entonces esos dioses funcionan más. ¿Por qué? Porque le permitían a los romanos tener una serie de corrupción, ¿verdad? Hoy los dioses ya no son Júpiter y todos estos, pero igual se adoran cosas que siguen siendo, y la religión misma está repleta de la misma corrupción que había en esos tiempos, con otros nombres de dioses, ¿verdad? Hay quienes pueden estar diciendo que adoran a Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia, sino es el Jesús que se formó su imaginación. Sigamos, verso 25. La verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas que al Creador, lo cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuál es la otra respuesta del hombre a Dios? Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. La verdad es que Dios es el único Dios verdadero, un solo Dios, pero nosotros decidimos que no. La verdad es que Dios merece adoración, pero nosotros decidimos que no. La verdad está registrada en las Escrituras, es que somos pecadores, pero es mejor creer que somos buenos. La verdad es que el hombre es responsable, pero es mejor verlo como víctima y vernos como víctimas. Entonces se empieza a cambiar en un montón de cosas la verdad de Dios por la mentira. La verdad es que el ser humano debería de vivir en armonía y en unidad sometido a Dios, pero es que si no hay competencia no hay avance. La verdad es que Dios nos diseñó y bien tiene un plan para nuestra vida, no, pero la mentira está más bonita de que yo soy el constructor de mi propio destino y de que todo depende de mí. Entonces me suena más atractiva a los oídos. Entonces empezamos a cambiar la verdad de Dios por la mentira y terminamos haciendo lo mismo, honrando y dando culto a las criaturas, a las cosas creadas, antes que al Creador. Y esas criaturas pueden ser uno mismo. Hay gente que su adoración es sus logros, su persona, su figura, muchas otras cosas. Pero el Creador es el único bendito por los siglos. Entonces, vemos cómo el hombre responde a la revelación de Dios
no tomando en cuenta a Dios, ignorando a Dios, deteniendo la verdad, no glorificándole, no dándole gracias, creyéndose sabios, adorando otras cosas en lugar del Creador. Pero de manera general, luego Pablo da dos grandes caminos por los cuales el hombre decide cómo manifiesta esto. Entonces hay dos manifestaciones de esta rebelión del hombre a Dios. Una es la manifestación de la rebeldía abierta contra Dios a través del libertinaje, y la otra es la manifestación de la religiosidad. Romanos 1, del 26 al 32, veamos de manera, aquí Pablo resume esa rebeldía abierta contra Dios a través del libertinaje. Veamos del 28 al 32. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada, para que hicieran las cosas que no convienen, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan a su aprobación a los que las practican. Aquí Pablo resume, no leímos el 26 al 27, pero prácticamente habla del movimiento LGTB, habla de la perversión sexual, de dejar el uso natural, de cometer actos vergonzosos, pero no se queda ahí. Pablo sigue y menciona cosas que todos en algún momento podemos sentirnos identificados: injusticia, perversidad, fornicación, avaricia, maldad, envidia. O sea, ¿qué ser humano no ha tenido envidia? ¿Qué ser humano no ha tenido maldad o no ha sido avaro en algún momento? ¿Cuándo ha habido un momento donde no hemos engañado, donde no hemos dicho una mentira, donde no hemos estado en una contienda, por pequeña o grande que sea, verdad? O sea, en los hogares es normal a veces los pleitos y los tomamos como normales, no debería de ser, pero asumimos que es normal porque todos lo hacen, ¿verdad? Todos los hogares hay pleitos, todos los hermanos se pelean. ¿Qué ser humano no ha sido atractivo oír una murmuración o repetir una murmuración o contar algo que alguien dijo, pero que no nos consta? Entonces vemos que una de las maneras, lo que desata nuestra respuesta al ignorar a Dios, son una serie de pecados que no son unos más que otros, todos son lo mismo, ese mismo pecado de libertinaje, de rebeldía directa contra Dios. Ok, Dios tú dices que no me falta testimonio, pues a mí me importa un comino lo que tú digas, yo voy a hablar si yo quiero hablar mentiras, si yo quiero engañar, si yo quiero murmurar, lo voy a hacer. Tú dices que es un hombre con la mujer, pues no, a nosotros nos da lo mismo, yo voy a construir culturalmente mi identidad. Tú dices que no robe, pues yo voy a robar y yo voy a evadir impuestos y yo voy a tratar de ganar y de pagar lo menos posible y de no ser justo. Entonces todo ser humano en algún momento ha cometido alguna de estas cosas. Lo interesante es que Pablo divide la respuesta del hombre ante Dios en dos grandes grupos: los que son abiertamente rebeldes contra Dios, que obviamente aquí él empieza con lo que conocemos hoy como movimiento LGTB, que también en los tiempos de Pablo era tan común como hoy, que obviamente era una rebelión declarada contra el diseño de Dios. Es una rebelión declarada contra el diseño de Dios, porque es de alguna manera, es como decirle a Dios: ok, Dios, ¿tú dices que es así? No, pues yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con el diseño como tú diseñaste a la familia y como tú diseñaste que debe de ser. ¿Tú dices que es un hombre y una mujer? No, pues yo no estoy de acuerdo. Pero esa es la misma respuesta cuando mentimos. Es exactamente la misma motivación del corazón cuando robamos. Es exactamente la misma motivación cuando no honramos padre y madre. Porque es exactamente lo mismo, es decirle a Dios: tú dijiste esto, pues a mí no me parece. No estoy de acuerdo. Yo quiero ser Dios, yo quiero ser soberano y yo voy a adorar lo que a mí se me dé la gana.
Entonces, esa es una respuesta que es totalmente obvia y evidente en nuestra sociedad, ¿verdad? Pero hay otra respuesta. Hay otra respuesta y es la respuesta religiosa. Es la respuesta que a veces no nos damos cuenta, pero que enoja a Dios tanto como la respuesta rebelde. Y esta respuesta la vemos en el capítulo 2, en Romanos 2, del 1 al 3. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo que tú, escaparás del juicio de Dios? Entonces Pablo viene y le habla primero, nos muestra al rebelde al que roba porque se le da la gana, comete delincuencia porque se le da la gana, decide su género porque se le da la gana, decide mentir porque se le da la gana, busca evadir impuestos, busca rebelarse consciente e intencionalmente contra Dios. Pero está el otro. Está el que decide esconder su impiedad en la religión. Entonces este no usurpa a Dios de la misma manera que el otro, pero comete el mismo nivel de pecado que enoja tanto a Dios como el primero. Entonces, ¿qué hace este? Este viene y se sienta en las iglesias y abre los libros de la ley, pero no la hace para que la ley le muestre su propio pecado y lo humille ante Dios, sino que lo hace para decir, yo religioso soy mejor que aquel. Entonces, yo sí creo en el diseño de Dios y ellos se van a perder y se van a ir al infierno, los del movimiento LGTB. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Entonces viene Pablo y les dice, tú que te sientas a juzgar al otro, tu pecado es igual del mismo peso que el otro, porque el otro está suplantando a Dios en lo que cree que puede hacer, pero tú lo estás suplantando en la posición de juez. Entonces tú estás creyendo que a ti te toca hacer algo que no te toca hacer. Dios no te llamó a juzgar. Y cuando tú vienes y dices que el que pertenece al movimiento LGTB o el que está en una pandilla o el que consume drogas o el que vende drogas es mejor que tú, es porque tú no has entendido nada. Y tú estás, al igual que él, tratando de sustituir a Dios. Que es bien fuerte. Pero miren lo que Pablo dice en el verso 1. Cuando tú juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando tú te conviertes en juez, cometes el mismo pecado de ignorar a Dios como juez, creyéndote tú mismo Dios. O sea, el mismo pecado del rebelde que se cree Dios para hacer lo que se le da la gana, es el mismo pecado del religioso juzgador que se cree Dios y que se cree juez. Pero entonces viene Pablo y dice, sabemos que el juicio de Dios está contra los que se rebelan contra Dios pecando. Pero tú crees que tu juicio a ellos no es la misma rebeldía contra Dios. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? Si estás pensando que suplantar a Dios como juez no enoja tanto a Dios como el suplantarlo como libre. O sea, Pablo está diciendo que sentirse más, que cuando el religioso se siente más merecedor que el pecador, está haciendo de él mismo su Dios, se está creyendo sabio, al igual que el otro, en manera diferente, desde su silla de religioso. Y tanta culpa tiene el homosexual como el que lo juzga inferior a él o más digno de castigo que él. Miren, hermanos, esto es serio y yo quiero que esto quede bien claro. Cuando tú juzgas a otro y dices, ese es más pecador que yo, no estás entendiendo nada. Y tu juicio de creerte mejor que el otro te está haciendo igual de culpable que el otro del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque tendemos a condenar lo que hacemos con el corazón. ¿Sabe quién es el que más juzga? Al homosexual, el que tiene el mismo deseo que el otro, pero no siente la libertad de hacerlo porque creció en un ambiente diferente.
Entonces trata de liberarse de su culpa, de su tendencia pecaminosa, proyectándola en otros. Como Adán, que Dios le preguntó, ¿qué hiciste? Y entonces viene y en lugar de reconocer su culpa, la proyecta en su mujer y en Dios mismo. La mujer que tú me diste. O sea, tú me la diste, tú tienes la culpa, Dios, yo no. Yo le hice caso a ella, pero él quería comer del fruto, si no, no lo hubiera hecho. A él también le pareció seductor el fruto, porque si no, no hubiera comido. Le hubiera dicho, mujer, no muchas gracias. Mi interés está en obedecer a Dios y respetarlo como el Dios que es. Él tenía ya el impulso de rebelarse contra Dios. Y cuando vio que la mujer no le pasó nada, dijo, entrémosle, porque si voy a ser como Dios. Entonces el mismo pecado de Adán y Eva, que es suplantar a Dios, es el mismo pecado del rebelde y es el mismo pecado del religioso que juzga, que se sienta en la silla de juez. Hermanos, es tan fácil no darnos cuenta que cuando nos creemos mejores que otros o que cuando juzgamos a otros, estamos realmente cometiendo el mismo o peor pecado que ellos, porque estamos tomando un lugar de juez que le corresponde única y exclusivamente a Dios. Claro, la Biblia dice que los que pertenecen al movimiento LGTB, que los delincuentes, que estos son pecadores, pero tan pecadores somos nosotros como ellos. Y si nosotros no hemos caído en algunas de las cosas que ellos caíron, es porque por la gracia de Dios quizá no hemos tenido la oportunidad. Pero todos aquí hemos tenido en algún momento alguna intención de rebelarnos contra Dios. Todos aquí, ninguno de ustedes se ha dejado de sentir atraído o por buscar poder, o por buscar fama, o por buscar aceptación de las personas, o por buscar control ignorando a Dios. Y si niegan esto, es porque no se conocen. Es porque no han entendido de qué se trata el pecado, y quién es Dios, y cuán santo es Dios, y cuán pecadores somos los seres humanos. Todos nos hemos sentido atraídos por algunas de estas fuerzas que hoy controlan la humanidad. Quizá no todos por la misma, quizá algunos hayan sido más vulnerables a buscar la aceptación de los hombres y otros hayan sido más vulnerables a buscar el poder y otros hayan sido más vulnerables a buscar el placer y otros hayan sido más vulnerables a buscar el control. Pero todos somos vulnerables. Hermanos, la religión es un sistema que el alma crea para querer escapar del juicio de Dios. Romanos 2:5 y luego Romanos 2:8-9. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando nuestro corazón está endurecido a no ver nuestro pecado y a no ver nuestra tendencia pecaminosa, y cuando no estamos arrepentidos, ¿sabe qué pasa con nuestro día a día? Acumulamos más ira, acumulamos más castigo. Aunque estemos en la iglesia, aunque sepamos la ley, aunque vayamos al culto, aunque hagamos cosas religiosas, Dios no le interesa tu religión. Dios le interesa si tu corazón está arrepentido y si tu corazón se sabe igual de pecador que el otro, simplemente objeto de gracia para no haber caído en lo que el otro cayó. A mí me duele cuando yo he estado con algunas personas que les ha tocado estar en situación de delincuencia o vida de calle. A veces ellos no tienen la culpa de que las circunstancias los obligaron a ciertas situaciones. Y somos muy duros con ellos. Pero si nosotros hubiéramos vivido lo que ellos vivieron, quizá hubiéramos sido peores de los que ellos han sido. Verso 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Ahí hay que entender, Dios va a pagar con tribulación y angustia el día del juicio a todo ser humano que hace lo malo, sea religioso, sea como el judío que guarda la ley, que está en las sinagogas y que lee la ley, o como los cristianitos de hoy que van a la iglesia y que se creen santos y que se creen perfectos, o como el gentil que peca rebelándose contra Dios. Pero a todos
los que en su corazón no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la justicia, lo que les espera es ira y enojo. Hermanos, tenemos que aprender a ver la religión como ese sistema que crea el alma para querer escapar del juicio de Dios. Esa era la lectura de los profetas a la religión. Lucas 3, del 7 al 9. Por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Llegaban los fariseos, los religiosos, los judíos que sabían la ley y que querían esconder su iniquidad, que querían esconder su pecado, pero el profeta no lo engañaban. Y entonces Juan el Bautista, como profeta de Dios, les dice: ¿ustedes creen que yo soy tonto? ¿Ustedes creen que yo no sé que ustedes no están arrepentidos? ¿Ustedes creen que yo no sé que ustedes no quieren quitarse de la silla de juez? ¿Ustedes creen que yo no sé que lo que quieren es oprimir al pobre y a la viuda desde sus sillas de fariseos? Son unas víboras, son unas serpientes. ¿Quién les enseñó? ¿Quién les diseñó el sistema religioso para huir de la ira que vendrá? No, cuando ustedes se mojen en el agua, la ira de Dios no va a pasar por alto de ustedes, porque yo los bautice. Si ustedes quieren escapar de la ira de Dios, tienen que arrepentirse verdaderamente. Y tienen que demostrar con sus frutos un arrepentimiento genuino. Porque si ustedes no dan fruto, lo que los espera es el fuego del infierno. Estoy parafraseando en otras palabras el mensaje de Juan el Bautista, pero el mensaje es sumamente claro. La religión es un sistema humano creado por el alma para querer huir de la ira venidera, para querer escapar del juicio de Dios. Pero no lo logra. A Dios no lo engaña, ni nuestros cultos, ni llevar la Biblia bajo el brazo, ni nuestras actividades religiosas. Eso no engaña a Dios. Dios ve cuando hay un corazón arrepentido que se sabe pecador, y cuando hay un corazón que se cree bueno, que se cree santo, y que se cree espiritual, y que se cree con el derecho de decir: yo soy mejor que aquel. Y eso enoja a Dios. Ahora, ¿cómo responde Dios a esta respuesta del hombre? Entonces ya vimos, Dios se manifiesta, Dios se da a conocer por la naturaleza, Dios se da a conocer por la conciencia. ¿Y cuál es la respuesta del hombre? Ignorar a Dios. Y ignorar a Dios por medio de dos métodos: el pecado rebelde evidente o la religión. La religión es otra manera de responder a Dios en rebeldía, queriendo huir de su juicio, pero sin un arrepentimiento genuino. Entonces, ¿cómo responde Dios? Con su naturaleza. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Pero, números 14 y 18, de ninguna manera tendrá por inocente al culpable. Entonces, la primera respuesta de Dios, lo que nos dice el verso 18, es: su ira se ha encendido. Dios está enojado. La ira de Dios se está revelando, la ira de Dios se está manifestando. Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo el mundo, hermanos. La ira de Dios está sobre todos los que no creen. Y nadie puede creer sin rendirse, nadie puede creer sin arrepentirse. Fe y arrepentimiento son dos caras de la misma moneda. Nadie puede decir que cree y realmente ser tomado delante de Dios como creyente si primero no se arrepintió. Y nadie que se considere mejor que otros se ha arrepentido de verdad. Colosenses 3, 5, 6 dice: haced morir lo terrenal en vosotros. Verso 6, y menciona fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Ahora, ¿cómo respondió Dios? Los dejó ser. Les dio una libertad temporal.
Los entregó a la inmundicia, dice el verso 24 del capítulo 1. Los entregó a pasiones vergonzosas, dice el verso 26. Los entregó a una mente reprobada, dice el verso 28. ¿Qué significa que los entregó? Hechos 7, 41 y 42 nos explica qué quiere decir eso que los entregó, pero básicamente es que les dio la libertad para rendirle culto a otros dioses. Dijo, es como cuando una pareja, ¿verdad? O un padre a un hijo le dice, ¿me das permiso? Es que quiero hacer esto, quiero hacer esto. No. Ok, dale, te entrego. Haz lo que se te dé la gana. Ya me cansé de que querrás hacer tu voluntad, te entrego. Entonces Dios le dio libertad al hombre, pero con el objetivo de guiarlo al arrepentimiento. Y ahí sí, Romanos 2:4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Por qué Dios no nos mata de un rayo? ¿Por qué Dios no nos castiga inmediatamente? ¿Por qué hay gente que dice que me caiga un rayo si tal cosa? Porque Dios sabe y dice, usted no sabe lo que está diciendo, pero yo soy muy rico en benignidad, yo soy muy paciente y yo soy muy longánime, yo estiro mi misericordia y estiro mi amor. Le voy a dar tiempo a que se arrepienta. Y entonces Dios nos da tiempo a que nos arrepintamos, porque Él quiere guiar a todos, al pagano, al rebelde y también al religioso, al arrepentimiento, a la contrición, al reconocimiento de nuestra bajeza, tan bajos como el polvo y como cualquier ser humano, 10,000 veces según nosotros, más pecador que nosotros. No, hermanos, vamos a entender nuestra naturaleza caída cuando, independientemente de que hayamos o no hayamos hecho grandes faltas, entendamos que somos todos el peor pecador de todos los hombres. Que no hemos tenido la libertad para hacer muchas de las maldades que nuestro corazón maquina, debemos de agradecerlo. Pero nuestro corazón maquina maldad. Y si no lo sabemos, es porque no nos conocemos. Entonces, pero la benignidad de Dios, la longanimidad de Dios, la paciencia de Dios nos guía al arrepentimiento. Pero eso sí, nos recuerda que todos seremos juzgados el día del juicio. Y lo vemos en el verso 3. ¿Tú crees que escaparás del juicio de Dios? Lo vemos en el verso 5. Estás atesorando ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará conforme a sus obras. Lo vemos en el verso 16. El día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. No las cosas que la gente ve, las cosas secretas del corazón y de la mente, conforme a mi evangelio. 1 Corintios 4:5 dice, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Él aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios. Hermanos, la segunda venida de Cristo es el día del Señor y es el día del juicio. Y todos seremos juzgados por nuestras intenciones. Hechos 17:31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado entre los muertos. Entonces, ¿qué va a pasar en ese juicio? Algunos recibirán ira, enojo, tribulación y angustia, dice el verso 8 y 9. Pero otros van a recibir vida eterna, gloria, honra y paz. Lo vemos en el verso 7, 10 y 11 y 10 y 11 del capítulo 2. Algo interesante, ya el tiempo se me fue, pero algo que no quiero dejar escapar es la explicación del verso 12. El verso 12 dice, todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que están bajo la ley, por la ley serán juzgados. La explicación aquí de quiénes son los que sin ley han pecado son los niños menores de una edad entre 7 y 10 años que todavía su conciencia no está completamente desarrollada. Y esto lo vemos, por ejemplo, en Jonás. Jonás era una ciudad de 600,000 personas, pero cuando Dios vio la ciudad, Dios se fijó en 120,000 personas, niños o quizá discapacitados incluidos, que no sabían discernir entre lo bueno y lo malo, entre su mano derecha y su mano izquierda. Y entonces Dios le dice a Jonás, ¿no iba a acordarme yo de esos niños? Aunque los
Adultos son terriblemente maldados, pero no iba yo a tener misericordia de esos 120,000 niños en medio de los 600,000 habitantes de Nínive. Deuteronomio 1:39 también dice, y vuestros niños, de los cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni malo, ellos entrarán en la tierra y a ellos se las daré, a ustedes no, porque no creyeron en mí. Pero ellos, que ahorita todavía no tienen la ley de la conciencia instalada, ni conocen la ley de Moisés, ellos serán juzgados sin ley. Y esta es la garantía de que todo niño que muere va al cielo. ¿Por qué? Porque Dios, aunque la naturaleza pecaminosa del ser humano se manifiesta desde el síndrome obsesivo compulsivo, que si el niño fuera un adulto mataría a la mamá si no le da leche o si no lo limpia, y conforme van creciendo se manifiesta ese egoísmo, se manifiesta ese individualismo, se manifiesta ese deseo de manipulación y el pecado es evidente. Pero como todavía la ley no está instalada, todavía lo hacen sin discernimiento, entonces Dios los perdona, Dios tiene misericordia, Dios tiene paciencia. Y eso es una maravilla, hermanos, porque vemos la bondad de Dios. Pero quiero terminar con nosotros los adultos. Todos aquí somos adultos, ¿verdad? ¿Qué queremos recibir? ¿Qué vamos a recibir? Si hoy fuera el día del juicio, ¿habría para nosotros vida eterna, gloria, honra y paz? Ahora la pregunta es, ¿podremos hacer lo bueno? ¿Podremos cumplir la ley? Y Pablo va a seguir explicándonos que no. Nadie por sí mismo y por su propia capacidad podrá recibir vida eterna, gloria, honra y paz. Porque nadie puede cumplir la ley y librarse del pecado. Eso lo dice más adelante, el capítulo 3, no hay ni uno justo, no hay ni uno bueno. Pero el tema de hoy, el énfasis del tema de hoy, es ver cómo nuestra respuesta a la bondad de Dios y a la evidencia de Dios y a nuestra conciencia de Dios ha sido rebelarnos, ha sido ignorarle, ha sido no tomarle en cuenta, ha sido no glorificarle, ha sido no darle gracias y ha sido creernos Dios. O por creernos libres para hacer lo que se nos dé la gana y olvidarnos que somos criaturas, o por creernos buenos, porque la religión nos defiende, y creernos jueces y creernos mejor que otros. Las dos cosas son aborrecibles y dignas del juicio de Dios y de la ira de Dios y del fuego del infierno. Entonces, eso lo tenemos que tener sumamente claro. Obviamente la historia no termina aquí. Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo, que sí pudo cumplir la ley, que no tomó el lugar de juez, que nunca vio a un ser humano inferior a él, que se acercó con toda libertad y confianza a los pecadores, y que no juzgó, y que se enojó solamente contra los que tenían endurecido su corazón, fuera en rebeldía o fuera dentro de la religión, pero que aquellos que llegaban ante él con corazón arrepentido, los transformaba, los cambiaba, les extendía gracia. Y aún a los que tenían su corazón endurecido, también les extendía gracias, diciéndoles sus verdades, para que tal vez al enfrentarse a la verdad de que eran sepulcros blanqueados, tal vez al enfrentarse a la verdad de que se estaban creyendo sabios, tal vez les llegara luz y pudieran arrepentirse. El Señor nos conceda el entendimiento de la gran naturaleza pecaminosa que todos tenemos y de sabernos nunca mejores, ni más buenos, ni más merecedores que ningún otro ser humano sobre la tierra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, es triste comprender cómo tú te nos revelaste a toda la humanidad a través de la creación, cómo tú te diste a conocer a nosotros a través de tus maravillosos diseños y a través de nuestra conciencia, cómo dentro de nosotros siempre supimos que tú existías.
pero cómo el pecado que venía en nuestra genética nos llevó a ignorarte, nos llevó a querer no tomarte en cuenta, nos llevó a querer buscar suplantarte o como libres o como jueces. Te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido en rebeldía, pero por los pecados que hemos también cometido en religiosidad y en moralismo. Te pedimos perdón por todas las ocasiones en las que quisimos ser sabios y terminamos siendo necios, en las que nos creímos que podíamos adorar lo que se nos diera la gana. Terminamos construyendo ídolos y no adorándote a ti, el único Dios verdadero. Pero también te damos gracias, porque te acordaste de que éramos polvo y enviaste a tu Hijo y manifestaste tu justicia por medio de la fe y trajiste luz a nosotros para hacernos reconocer los pecadores, los impíos, los rebeldes, lo digno de juicio que somos, independientemente hayamos crecido en el pecado o en la religión. Señor, habíamos venido acumulando ira, habíamos venido acumulando castigo, hasta que tú, por tu gracia, nos hiciste ver nuestro pecado y nos diste fe para creer en ti. Pero si alguno aquí, Señor, aún está acumulando ira, trae luz y trae arrepentimiento genuino y profundo, que pueda redundar en frutos dignos. No queremos usar la religión para escapar del juicio venidero. No queremos ser vistos por los profetas como víboras, como astutos, como engañadores. Queremos portar tu nombre como siervos humildes que realmente te adoran a ti y no que usan la religión como un medio para verse mejores que otros. En el nombre de tu Hijo te lo suplicamos.